capítulo 2, versículo 17, cartita, empezamos cartita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. ¿Ya está aprendido? Buenas tardes, que Dios los bendiga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. ¿Tienen todos? Sí. Yo voy a tener que comprar una Biblia de letra más grande, porque la letra, la que tengo, no sé qué le pasó, que se entró en coger. No sé si es que o yo estoy corto de vista, uno de los dos. No me quiero poner los lentes, porque parezco mayor. Bueno, ¿estamos todos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma, Satanás. Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás que es el príncipe de este mundo y que el mundo está bajo el maligno. Amén. Mas nosotros hemos sido comprados con precio de sangre. ¿Quién tiene? Nosotros hemos sido comprados con precio de sangre y hemos sido rescatados. Y, digan conmigo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Jesús dijo, vosotros, le decía a la gente, a los escribas y los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, decía Jesús, aquellos hombres que no se habían convertido. Pero nosotros no somos hijos, no estamos bajo el maligno. Digan conmigo, nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido de su Espíritu. Somos hijos de Dios, hemos nacido de su Espíritu. Hemos nacido de nuevo. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de este archienemigo de la iglesia, que se levanta contra los santos. Y dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Amén. Vamos a segunda de Corintios.
capítulo 11. Ahora bien, la carta que el apóstol San Pablo escribió a los tesalonicenses, es decir, la primera carta enviada a los tesalonicenses, la primera epístola enviada por el apóstol San Pablo, fue enviado desde Corintios y se escribió la carta en su segundo viaje misionero. Y esta carta se escribe desde segunda de Corintios. Es decir, ¿qué pasaba en Corintios en esa época? ¿Qué estaba pasando con el apóstol San Pablo? ¿Por qué Satanás lo estorbó una y otra vez para que fuera a Tesalónica? Y vamos a ver que Satanás lo estorbó al apóstol San Pablo. ¿Cuál era la misión de Satanás? No permitir que prospere el Evangelio. Satanás va a tratar de frenar que prospere el Evangelio. ¿Por qué? Porque si él frena que prospere el Evangelio, las personas no se salvan. Y sabemos que Pablo es una persona que va a donde va, planta una iglesia y levanta obreros y edifica un cuerpo en ese lugar. Así que Satanás le había enviado, ¿se acuerda? A Pablo un mensajero que lo abofeté. Dice, un mensajero de Satanás. ¿Quién era el mensajero de Satanás? Era un demonio que lo iba a estorbar todo el tiempo al apóstol San Pablo. Iba a hacer que Pablo no avanzara. Entonces, ¿cómo iba a trabajar ese demonio en la vida de personas? ¿Se acuerdan que Satanás usa personas? Y el apóstol San Pablo iba a ser encarcelado, iba a ser azotado, iba a padecer de toda clase de persecución. Pero detrás de todo esto estaba ¿quién? El mensajero de Satanás, que estaba frenando que Pablo no avance. ¿Y por qué Pablo avanzaba? Porque Pablo oraba día y noche sin cesar. Pablo oraba todo el tiempo, por eso avanzaba. Diga conmigo, Pablo avanzaba porque oraba. Pablo avanzaba porque oraba. Ahora Satanás se le iba a oponer en el camino. Así que Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses y le dice: una y otra vez me propuse ir a vosotros, pero Satanás me estorbó. Y tú vas a ver, hermano querido, que cuando tú pongas la mano sobre el arado, la Biblia dice que tú no tienes que mirar atrás, porque si no, no eres digno. Que cuando pongas la mano en el arado y empieces a arar, vas a ver que va a haber oposición, siempre va a haber oposición. Se te va a levantar el enemigo. Ahora, Jesús nos enseñó, el apóstol Pablo nos enseñó que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos, sino contra el espíritu, el demonio que se mueve en los seres humanos. Es decir, que tu lucha no es contra tu esposo, contra tu esposa, es contra el espíritu
espíritu que se mueve en la vida de tu esposo, de tu esposa, no es contra tu esposo. Vos no le tenés que decir, te reprendo, demonio. No, a tu esposo no. No, nunca se va a congregar así, pobre de tu esposa. Vos sos un endemoniado. No, por favor. Le decís eso y chao. Pero te va a pasar que Satanás va a usar personas para ser piedra de tropiezo para tu vida. Y va a usar personas que se van a levantar contra ti. Pero esa persona no es tu enemigo. Esa persona tú tienes que orar por ella. El enemigo es el espíritu que trabaja en esa persona, que se levanta contra ti. Decir conmigo, no es mi marido. No es mi marido. Espero que después que termine esto me diga, ahora entiendo, pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. No son tus compañeros de trabajo, es el espíritu que obra a través de eso. Y en un momento venía Jesús caminando junto a Pedro, junto con Pedro venían caminando, y Pedro le dice, no mueras en la cruz. Y le empieza a decir cosas a Jesús y le dice Jesús a Pedro, cállate, Satanás. ¿Estaba siendo usada la boca de Pedro por Satanás? No lo sé. Pero Jesús reprende a Pedro. Pero le dice, cállate, Pedro, no, le dijo, cállate, Satanás. Y aquí queda como un signo de interrogación. ¿Estaba Satanás hablando por medio de la boca de Pedro? Te puedes hacer esta pregunta tú también. No lo sé, no te sé decir. Pero Jesús lo reprende así. Reprende, no le dice, cállate, Pedro. Le dice, cállate, Satanás. Es tremendo esto. Y una vez yo estaba hablando con un hermano y dijo aquel hermano, y capaz que no es la voluntad de Dios que vos seas pastor. Y yo le podía decir, cállate, Satanás. Y me pegó acá, porque yo estaba padeciendo persecuciones en ese momento. Cuando tú estás mal, muchas veces le preguntas a un hermano y ese hermano te dice, y no debe ser la voluntad de Dios que vos seas pastor. Sácate. Venís mal y todavía te mete el pie arriba, más mal que da. ¿Me está entendiendo? Tienes que orar por tu esposo o por tu esposa y reprender el espíritu que se está moviendo en tu esposo o tu esposa, o en tu compañero de trabajo, o en tu hermano de la iglesia, porque a veces tu hermano de la iglesia es piedra de tropiezo en tu vida porque te persigue dentro de la congregación. Te hace la vida cuadritos. Y no es tu hermano. Hay algo que no está bien ahí. ¿Me está entendiendo?
Y dice así la Sagrada Escritura en 2 de Corintios. ¿Se acuerdan que Pablo le escribió a los tesalonicenses desde dónde? Desde Corintios. Y dice Pablo: ojalá me tolerase un poco de locura, sin tolerarme. Le está hablando a los corintios. Porque os celo con el celo de Dios. Ahora, yo quiero que usted vea los estorbos que había en la vida de Pablo en la iglesia de Corintios. ¿Y por qué se había levantado Satanás en contra de Pablo en la iglesia de Corintios? En la iglesia de Corintios, Pablo era el fundador de la iglesia, pero después vinieron falsos apóstoles y falsos testigos que enseñaban otro evangelio, y los corintios habían dejado de lado al apóstol San Pablo. Es más, lo juzgaban al apóstol San Pablo. Y Pablo sale en defensa de su ministerio. ¿Se acuerdan que nosotros hemos venido leyendo Corintios que Dios lo había enriquecido en toda palabra y en toda ciencia y en todo don espiritual? Pero después el apóstol Pablo le dice: aunque hables en lenguas espirituales, pero si no tienes amor a él. Y uno de los problemas que tenía la iglesia de Corintios era que no tenían amor. Diga conmigo, esta iglesia de Corintios era complicada. La iglesia de Corintio era complicada. Muy complicada. Y Satanás había entrado en la iglesia de Corintios con falsos predicadores. Y Pablo tuvo que quedar más tiempo para arreglar asuntos que habían en la iglesia de Corintios, porque se habían levantado otro evangelio y se estaba moviendo, dice Pablo, otro espíritu diferente. Ahora vamos a ver. Acuérdense que Pablo está defendiendo su ministerio. Dice: porque os celo con el celo de Dios, pues os es desposado con un solo esposo, es decir, con Jesucristo, para presentaros como una esposa virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, le está hablando a los corintios, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En que Satanás se había introducido en la iglesia con esta falsa doctrina, y Satanás estaba, dice Pablo, pero temo que como la serpiente, es decir, Satanás de la serpiente antigua, dice, con su astucia engañó a Eva, también ellos estaban siendo engañados, los corintios. Y después dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que lo hemos predicado, a ese recibís con él. O si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo tolerás. Vio que estaba teniendo problemas con los corintios Pablo y se está defendiendo, pero vio que dice: recibís, si viene otro con otro espíritu, no con el espíritu que proviene de Dios, sino con el espíritu, y está en minúscula el espíritu, otra persona que predique otro evangelio, me está entendiendo, con otro espíritu. Dice: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, es decir, a los apóstoles que estuvieron con Cristo. Pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado.
No voy a leer todo, pero sí quiero que lean el 11:13, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y dice así, porque, ¿están entendiendo? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Miren cómo se disfrazan. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Diga conmigo, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza, pero no es un ángel de luz, es un ángel de las tinieblas. Pero él se disfraza como ángel de luz. Y estos falsos apóstoles que habían traído otro evangelio diferente, dice Pablo que no debían extrañarse de estos falsos apóstoles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y estos hombres se disfrazaban como ángel de luz, pero eran ¿qué cosa? Obreros fraudulentos. Eran falsos testigos de Jesucristo que traían ¿qué cosa? Otro evangelio. Así que no extrañéis si también sus ministros, es decir, están hablando los ministros de estos falsos apóstoles, no extrañéis que sus ministros, los ministros de Satanás, los que son enviados por Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este era el problema que estaba teniendo el apóstol San Pablo en la iglesia de Corintio, cuando escribe esta carta desde Corintio a los tesalonicenses. Y cuando le escribe la carta Pablo a la iglesia de tesalonicenses, le dice así: una y otra vez quise ir a vosotros, pero Satanás nos ha estorbado. ¿Cómo lo estorbó Satanás? Levantando falsos predicadores, falsos apóstoles para frenar la obra, y él tuvo que quedarse allá para corregir lo que estaba torcido, y tuvo que ir a defender su ministerio. Estaba allí en la iglesia tratando de corregir lo que no era. ¿Se acuerda que Satanás se iba a oponer al apóstol San Pablo? Satanás, ¿se acuerda que le envió un mensajero? Satanás habló con uno de los demonios y le dijo: quiero que vayas así al apóstol Pablo y le hagas la vida imposible. No permitas que él predique, perseguilo, levantar personas contra él, que lo golpeen, que le hagan de todo, porque no puede prosperar el evangelio, porque si prospera las almas se convierten, y si se convierten son salvas, y si aceptan a Jesús son salvas. Frénalo. Ese fue el mensaje de Satanás dado a este demonio que fue enviado por él para estorbarlo a Pablo en todo su peregrinaje, en todo su camino, mientras él iba plantando iglesia. Pero ¿por qué el apóstol San Pablo, Satanás no podía con él? Porque Pablo constantemente estaba orando al Señor. Todo el tiempo estaba orando, clamando, reprendiendo a la obra de las tinieblas, atando esas obras y pidiéndole a Dios que lo ayude a salir adelante. Y en algún momento el apóstol San Pablo dice: oren por mí para que se me abran puertas
y para que me sea dada palabra y para que prospere el Evangelio, oren por mí para que se me abran puertas. La única forma en que se abran puertas es orando, querido hermano. Pero la oración es una oración, más que una oración y una súplica y un ruego, es una guerra espiritual contra todo espíritu que se levante contra el progreso del Evangelio. Para que el Evangelio, ¿qué cosa no prospere? Y Satanás dice, porque conocemos las maquinaciones del diablo, sabemos que Satanás está pensando cómo hacerte daño todo el tiempo. Así que si vos empezás a brillar como una luz, entonces Satanás, ¿qué va a hacer? Va a querer apagar tu luz. Tu luz, que es tu justicia. La justicia se dejará ver tu luz como el sol del mediodía, dice así. Y tu justicia, porque tu justicia son lo que tú haces, tu obra, porque dice que somos hechuras suyas, hechuras de Cristo, creados para buenas obras. Entonces, cuando tú haces el bien, entonces Dios dice que está atento a las oraciones del justo. Ahí tú eres una persona justa. ¿Y qué pasa? Empieza a haber luz en ti, y tu luz se resplandece, y será como el sol del mediodía. Pero cuando empieza a resplandecer tu luz, se empieza a ver. ¿Y qué va a hacer Satanás? Mirá, ya hay una luz brillando. Anda a apagar aquella luz, echale agua. ¿Saben que nada podrá apagar el amor? Dice así la Escritura, ¿no? Hay un versículo que se usa para las bodas. ¿Cómo es el versículo? ¿Cómo es el versículo, Pablo? Búscamelo, que no me acuerdo, que dice que se lo usan todas las bodas, que es nada podrá, ni el agua ni el fuego podrá apagar el amor. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que va a haber en tu luz es amor. Y Satanás va a querer apagar el fuego que hay en ti. ¿Y cómo va a querer apagarlo? A través de la persecución, a través de la duda, a través de todas sus artimañas para levantarse contra ti. Nada podrá apagar el amor. Amén. Pero dice que una luz no se puede esconder, dice Jesucristo, sino que ilumina todo. Y a los que están en casa, y ese es tu testimonio, esa es tu luz. Y cuando tú empiezas a resplandecer, cuando tú eres un luminario, lo que va a pasar es que el enemigo va a tratar de apagar tu luz. Ahora, si tú no tienes luz ninguna, eso quiere decir que estás sin luz, estás apagado, estás en las tinieblas, estás perdido. Y eso quiere decir que estás en oscuridad. ¿Y sabe lo que dice Jesús acerca de eso? Él dice, el que anda de día, el que anda en luz, no tropieza porque puede ver las tinieblas de este mundo. Pero, ¿sabe qué pasa? ¿Encontró el versículo? ¿Cuál es todo? No. El amor es paciente, amable. No. Nada puede apagar el amor que está en Cantares. Cantares. ¿O no sabe que existe un libro llamado Cantares? El libro del amor.
Es un libro precioso. Sí, señor. A ver, dígame el versículo. Cantar 8:7. ¿Qué dice? Cantares 8:7. A ver, escríbamelo ahí. Es lo que estoy intentando. Cantar 8. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ahogarán los ríos. ni lo ahogarán los ríos. Aleluya. Si diese el hombre todo lo que Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Y saben que nada podrá pagar el amor. Y Satanás, cuando tú brillas y es el amor, él va a tratar de apagar eso. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de luz. Porque Dios es luz. Y en tu vida es una lámpara que ilumina. Y sabes que cuando tú estás caminando con Dios y estás lleno del Espíritu Santo, tú marcas la diferencia, tú eres diferente a los demás. Y tienes amor, tienes compasión, estás en verdad, eres justo, porque el Espíritu está rebosando en ti y tú tienes el carácter de Cristo y eres una luz. Y entonces, eso es lo que va a tratar de apagar Satanás. Va a tratar de frenar la obra que Dios ha hecho en ti, trayéndote persecución, levantándote personas que se opongan a lo que Dios está haciendo en ti. Pero también se va a oponer a todo aquello a lo que tú vas a hacer para Dios. Y tu enemigo se va a levantar contra ti. Y si tú estás en oración día y noche, constantemente orando, ayunando, velando, entonces Dios va a hacer un vallado alrededor de ti y va a acompañarte en todo tu camino. Pero que va a haber guerra espiritual, va a haber guerra. Que se va a levantar el enemigo para que la obra no prospere, se va a levantar. Y si esta iglesia es tan pequeña, pero cuando Dios permita que acá haya un despertar, se va a levantar. Y se va a levantar de adentro y de afuera, de todos lados. De adentro, Satanás, dice la Biblia, que va a levantar la cizaña con el trigo. Que son las cizañas, que son los hijos del maligno, dice así la Escritura, y va a tratar de ahogar el trigo. El trigo eres tú, el trigo es los hijos de Dios, y va a tratar de ahogarlos. Y va a tratar de traer confusión a la casa de Dios, y va a traer murmuración, pleito. Yo creo que usted no está en murmuración. Si usted está en murmuración, hazte la lengua. O si no, pregúntese si usted no es cizaña. No creo que sea cizaña. Pregúntese si usted es adentro de la obra, en la casa de Dios, es piedra de tropiezo o bendición. Pregúntese. Pregúntese usted si es tiniebla o es luz. Ay, pastor, yo resplandezco. Soy una luz, pastor. Una luz en el camino. Entonces, si tú eres una luz en el camino, la Biblia dice que eres carta abierta al mundo, expedida por Dios y leída por los hombres, que es tu testimonio, que leen los hombres tu testimonio. Di conmigo, lo que leen los hombres es el testimonio de lo que ha hecho Dios en mí. Lo que leen los hombres es el testimonio de lo que ha hecho Dios en mí. Porque ha cambiado tu vida, eres una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Y tienes el carácter de Cristo. Eres manso y humilde como es Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso va a querer apagarte. El enemigo te va a querer, ¿qué dijo? Echar agua para que se apague el amor que hay en ti. Pero las muchas aguas no podrán apagar el amor. No. Por más que el enemigo quiera apagar el amor, no podrá,
porque mayor es el que está en ti del que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Y tú estás lleno de Él. Tu vida está llena de Él. Pero que va a querer estorbarte, te va a querer estorbar. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, se la vas a complicar. Y bien que complicado se la vas a hacer. Porque se va a poner toda clase de trabas en tu vida, pero no podrá contra ti. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. No podrá. Amén. Así, así. No podrá. Pero se va a levantar. Pastor, mi suegra. La suegra también van a decir. Mi suegra, desde que vengo a la iglesia, me recibe con amor. Esas son las oraciones. Amén. Que Dios lo bendiga. Mi nuera también.